En el abrasador verano de 1480, 500 caballeros con armaduras se enfrentaron a un ejército otomano de 70.000 soldados. Cuando los enormes cañones de asedio finalmente destrozaron las antiguas murallas de Rhodes, los defensores no se retiraron. Convirtieron la física misma en un arma, haciendo que miles de tropas otomanas de élite resbalaran y cayeran literalmente a la muerte. Imagínense esto. El 27 de julio, el amanecer amanece sobre Rhodes. Un soldado otomano, parte del cuerpo de jeniceros de élite, carga a través de la brecha en la muralla de la fortaleza. Sus botas golpean la pendiente de escombros y de repente se desliza, agarrando el aire, cayendo hacia atrás contra sus camaradas. 1 se convierte en 10. 10 se convierten en 100. 100 se convierten en 1000. La brecha se convierte en una avalancha de cuerpos que caen. Pero aquí es donde se vuelve una locura. Esto no fue un accidente. Esto fue planeado. Las cifras por sí solas desafían la creencia. 500 caballeros contra 70.000 soldados. Esa es una proporción de 140 a 1. Estos no eran defensores cualquiera. Eran los caballeros hospitalarios, monjes guerreros que habían pasado 2 siglos perfeccionando el arte de la guerra en fortalezas. Y no se enfrentaban a un ejército cualquiera. Esta era la fuerza que había conquistado Constantinopla. El ejército que no había perdido un asedio importante en décadas. Lo que estaba en juego. Caminos era la última fortaleza del cristianismo en el Mediterráneo oriental. Si caía, nada se interpondría entre el Imperio Otomano y el punto débil de Europa. Al final de este video, comprenderás 3 cosas imposibles. Primero, la sustancia defensiva secreta que convertía las murallas violadas en deslizamientos mortales. Segundo, por qué los soldados de élite del Imperio Otomano, guerreros que habían conquistado desde Bagdad hasta Belgrado, no podían resistir, y mucho menos luchar. Y tercero, como un gran maestro con 5 virotes de ballesta en su cuerpo lideró una carga que cambió la historia. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. Los otomanos tenían los números, las armas, la experiencia. Los caballeros tenían muros de piedra, armaduras de acero y algo más. Una sustancia tan simple, tan devastadoramente efectiva que cuando sepas qué era, no creerás que los soldados profesionales cayeran en ella. Literalmente. Para entender cómo los caballeros convertían los escombros en un arma, necesitamos retroceder 3 décadas. Ahora, déjame transportarte a los muros ensangrentados de las carreteras. 1453 cae Constantinopla. El último emperador bizantino muere en las murallas y Mehmed el Conquistador entra en Santa Sofía. A partir de ese momento, el Imperio Otomano comenzó una conquista sistemática que se tragó reino tras reino. Serbia, Bosnia, Albania, todas cayeron como fichas de dominó. El mensaje era claro. La era de la cristiandad en Oriente estaba llegando a su fin. Pero a 560 kilómetros al suroeste de la caída Constantinopla, en una isla con forma de punta de lanza, había carreteras, y ésta se negaba a caer. Los caballeros hospitalarios no eran guerreros comunes. Estos monjes guerreros habían controlado las carreteras desde 1309, transformándolas de un refugio pirata en la fortaleza más formidable del Mediterráneo. Eran internacionales, organizados por lenguas languis que representaban a las naciones de la Europa católica, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia, España, Portugal, Provincia y Orania. Cada lang era responsable de defender una sección específica de las murallas, lo que creaba una competencia interna que impulsaba la innovación defensiva al extremo. Entra Pierre d'Orbasson, el gran maestro del granito. A sus 57 años, este noble francés combinaba la brillantez táctica de un general con el carisma de un cruzado. Los caballeros que sirvieron a sus órdenes describían a un hombre que dormía con su armadura puesta durante los asedios, que conocía cada piedra de los caminos y las fortificaciones, que podía calcular mentalmente las trayectorias de la artillería. Lo que sucedió después pondría a prueba cada gramo de su genio. El comandante otomano presentaba un contraste fascinante. Mehmed, cristiano de nacimiento griego, se había convertido al Islam y había ascendido en las filas otomanas hasta convertirse en almirante de la flota. Imaginen la complejidad psicológica. Un cristiano encargado de conquistar el último bastión oriental de la cristiandad. Algunos susurraban, aún hacía la señal de la cruz en privado. Otros decían que su conversión lo hizo más despiadado, desesperado por demostrar su lealtad. Las carreteras importaban por 3 razones. Primero, la geografía. Controlaban la ruta marítima entre Constantinopla y Egipto. Segundo, la economía.
Todo barco mercante otomano debía arriesgarse a ser asaltante de hospitales. Tercero, el simbolismo. Mientras las carreteras se mantuvieron, el sueño de reclamar Tierra Santa perduró. La fortaleza en sí era la pesadilla de un ingeniero. Múltiples anillos defensivos, muros de entre 3,6 y 6 metros de grosor, torres que alcanzaban los 27 metros de altura. La torre de la calle Nicolás custodiaba el puerto como un gigante de piedra. Pero los caballeros sabían que la piedra por sí sola no detendría los cañones otomanos. Las mismas armas que destrozaron las murallas milenarias de Constantinopla. Así que prepararon algo más. En los almacenes bajo la fortaleza, almacenaron barriles de una sustancia común. Los espías otomanos lo informaron, pero lo descartaron como suministros de cocina, un error de cálculo fatal. Aquí es donde la historia da un giro sangriento. Para 1480, el sultán Mehmed II había conquistado la mayor parte del Mediterráneo oriental. Las carreteras eran el último bastión, una daga cristiana apuntando a los barcos otomanos. El sultán reunió a sus fuerzas. De 70.000 a 100.000 hombres, incluyendo a los legendarios hijos cristianos del Janicero, tomados de niños, entrenados desde su nacimiento para ser los soldados perfectos. El tren de asedio incluía bombardas capaces de lanzar piedras de 270 kilogramos. Cuando las velas otomanas aparecieron en el horizonte en mayo de 1480, ambos bandos supieron que esto sería diferente. 23 de mayo de 1480. El horizonte se oscureció con velas. 160 barcos otomanos se materializaron como una plaga de langostas. A bordo de esos barcos, un ejército que haría rendirse a la mayoría de los reinos sin disparar un tiro. Entendamos el enorme alcance del poder otomano convergiendo en las carreteras. Infantería, 70.000 tropas regulares, veteranos curtidos de campañas desde Persia hasta Polonia. Fuerzas de élite, 5.000 jeniseries, las máquinas de matar personales del sultán. Cada una capaz de clavar 3 flechas en un peto a 100 yardas. Especialistas en asedio, 2.500 mineros e ingenieros que habían perfeccionado el arte de derribar muros desde abajo. Artillería, 12 bombardas masivas, incluyendo un monstruo llamado basilisco que requería 100 bueyes para moverse. Contra esta marea de acero y pólvora, se alzaban 500 caballeros hospitalarios. Pero aquí es donde residen las cifras brutas. Estos no eran 500 hombres comunes. Cada caballero comandaba un equipo de apoyo. Escuderos, sargentos, ballesteros. Total de soldados profesionales, 2.000. Añádanse 3.000 voluntarios civiles, comerciantes, marineros, incluso mujeres y niños entrenados para transportar munición y reparar muros. Total general, 5.500 defensores. Las matemáticas de la perdición. Cada defensor se enfrentaba a 14 atacantes. Pero los caballeros tenían un truco más. La fortaleza misma estaba dividida entre los languis. Cada sección era motivo de orgullo nacional. Los franceses ocupaban la sección más expuesta. Los ingleses custodiaban la torre de la calle George. Los alemanes fortificaron la sección cercana al barrio judío. No se trataba solo de organización. Era una guerra psicológica contra sí mismos. Ninguna nación sería la primera en caer. Entonces la física se convirtió en un arma. Dovisar ordenó algo extraño. Cada hogar debía entregar sus reservas de aceite de oliva, grasa animal y sebo. Enormes calderos aparecieron en las murallas. Barriles acumulados en posiciones estratégicas. Los otomanos nunca habían visto un nivel de preparación como este. Interrupción del patrón. Mientras ambos bandos se preparaban para una guerra de asedio convencional, los caballeros estaban diseñando algo sin precedentes. En talleres subterráneos, mezclaban sustancias. En las murallas, calculaban ángulos. Lo que sucedió a continuación destrozaría la confianza otomana para siempre. La torre de la calle Nicholas se convirtió en el centro de atención. Un gigante de 27 metros custodiando el puerto. La estrategia otomana era simple, reducirlo a escombros. Avanzar por la brecha. Lo habían hecho en Constantinopla. Lo habían hecho en Grade. Los caminos no serían diferentes. Excepto que los caminos tenían a Pierre d'Orbison. Y d'Orbison tenía un plan que convertiría en armas los mismos escombros que los otomanos crearon. Los preparativos previos a la batalla alcanzaron su punto álgido. Las mujeres cosieron estandartes con imágenes de la Virgen. Los niños aprendieron a detectar el silbido de las piedras que se aproximaban.
Los caballeros escucharon la confesión final y afilaron espadas ya lo suficientemente afiladas como para cortar la seda. Pero en los almacenes, lejos de miradas indiscretas, la verdadera preparación continuó. Barril tras barril de grasa derretida, aceite de oliva y una mezcla especial que convertiría la piedra en hielo. El comandante otomano estableció su posición cuidadosamente. Los jenízaros ocuparon las trincheras delanteras, los primeros en luchar, los primeros en morir, los primeros en reclamar la gloria. Detrás de ellos, tropas provinciales de Anatolia, ansiosas por demostrar su valía. La artillería posicionada en semicírculo, cada cañón apuntando a una sección específica de la muralla. Lo que hizo que los soldados adultos se detuvieran no fueron las murallas. Habían visto más alto. No fueron los caballeros. Se habían enfrentado a cristianos antes. Era el silencio. Los caminos no negociaban. Los caminos no enviaban mensajeros. Los caminos simplemente esperaban. Junio llegó con un calor aplastante. Los ingenieros otomanos comenzaron su trabajo. Las trincheras se extendían hacia las murallas como serpientes de madera. Los defensores observaban, esperaban, se preparaban. Cada noche, los caballeros se escabullían en incursiones, degollando, quemando suministros, dejando tarjetas de visita. Los caminos recuerdan Constantinopla. Pero espera, se vuelve aún más increíble. El primer bombardeo otomano estaba programado para el amanecer del 24 de mayo. El basilisco estaba cargado, apuntando a la torre de la calle Nicolás. El artillero recitó la oración, rozó la llama con la pólvora. El 23 de mayo, el primer cañón otomano disparó. El sonido no cesó durante 89 días. El bombardeo inicial sacudió las carreteras hasta sus cimientos. 1000 balas de cañón por día. Imagina las matemáticas de la destrucción. Cada 90 segundos, en algún lugar de las murallas, una esfera de piedra de 136 kilogramos se estrellaba contra la mampostería medieval. Nubes de polvo se alzaban tan densas que los defensores luchaban en un crepúsculo artificial. Del 1 al 10, la torre de la calle. Nicolás se llevó la peor parte. Cada impacto enviaba ondas de choque a través de la piedra que había permanecido en pie durante siglos. Aparecieron grietas. El mortero se desmoronó. Pero algo inesperado ocurrió. Los escombros no se desprendieron. Se acumularon, creando pendientes irregulares contra las murallas. Los otomanos vieron una oportunidad. Los caballeros vieron algo completamente distinto. Bajo tierra, una guerra diferente rugía. Los mineros otomanos, maestros en su oficio, excavaron túneles hacia los cimientos. ¿El plan? Llenarlos de pólvora. Derribar secciones enteras de una vez. Pero las carreteras contaban con especialistas griegos en fuego que habían heredado secretos bizantinos. Los contramineros detectaban vibraciones con cuencos de agua y luego cavaban túneles de interceptación. Aquí es donde la cosa se pone de locos. Las batallas subterráneas se libraron en total oscuridad, cuchilló contra cuchilló, hombres ahogándose en barro y sangre. El relato de un minero griego sobrevivió. Los oímos respirar antes de ver sus antorchas. Entonces el infierno se desató a 6 metros bajo tierra. La vida cotidiana bajo asedio adquirió su propio ritmo. Al amanecer, se recogían los muertos de las incursiones nocturnas. Por la mañana, mujeres y niños acarreaban piedras para reparar los muros mientras los caballeros dormían. Por la tarde, se preparaban para el bombardeo nocturno. Por la noche, incursiones, reparaciones y oraciones. La Virgen de Fermos, el icono sagrado de Rhodes, era llevada a lo largo de las murallas cada noche. Los soldados juraban que señalaba el lugar donde se producirían los ataques del día siguiente. Para el día 30, algo cambió. El bombardeo constante había creado múltiples brechas potenciales. Las pendientes de escombros ahora alcanzaban la mitad de las murallas en 3 puntos. Los oficiales otomanos saboreaban la victoria. No notaron el extraño comportamiento del defensor. En lugar de limpiar los escombros, parecían estar moldeándolos. Cambio de perspectiva hacia Ahmed, capitán jenízaro, en su diario. Los cristianos trabajan de noche como demonios. No reparan sus muros. Hacen algo con las piedras caídas. Mis hombres informan de olores extraños, como de una cocina antes de una fiesta. Lo que sucedió después desafió toda lógica militar. Dorbason ordenó a los civiles que comenzaran a desgrasar toda la grasa animal de la ciudad. El aceite de cocina desapareció de las casas. Incluso el aceite para lámparas fue requisado. Los enormes calderos de las murallas burbujeaban día y noche,
pero no con brea, sino con algo más. Día 40. Primer ataque de prueba. 2000 otomanos probaron la brecha cerca de la torre de la calle María. Los escombros parecían estables, escalables. El ángulo parecía perfecto, unos 30 grados, lo suficientemente irregular como para sostenerse. La primera oleada avanzó con confianza. Entonces llegó el momento que quebró la moral otomana para siempre. Al chocar sus botas con los escombros, los defensores vertieron su mezcla. No aceite hirviendo, todavía no, solo aceite de oliva normal mezclado con grasa derretida. El efecto fue instantáneo. Los soldados salieron disparados. Hombres con armadura completa cayeron hacia atrás, chocando contra los que estaban detrás. La brecha se convirtió en una avalancha de cuerpos. Las saetas de ballesta encontraron blancos fáciles en el caos. En 20 minutos, 400 otomanos murieron sin que un solo defensor abandonara las murallas. Pero los caballeros tenían una baza más. Habían mezclado arena con el petróleo, creando una mezcla abrasiva que se adhería a todo lo que tocaba. Día 50. La guerra minera se intensificó. El maestro minero otomano, un serbio que había derribado las murallas de Belgrado, abrió su túnel bajo el bastión de la calle George. Lleno de pólvora, crearía una brecha que ni siquiera los escombros podrían llenar. Los contramineros lo detectaron justo a tiempo. Lo que siguió fue puro genio medieval. En lugar de interceptarlo, cavaron a su lado y luego inundaron ambos túneles con fuego griego. La explosión, cuando se produjo, fue lateral en lugar de ascendente. 100 mineros otomanos murieron instantáneamente. La niña que salvó la sección merece una mención especial. María, hija de un pescador, notó ondas en cubos de agua a lo largo de una sección de la pared. Había sentido terremotos antes. Esto era diferente, rítmico, humano. Su advertencia llegó solo horas antes de que una mina masiva hubiera detonado. El propio Dorbizab la besó en la frente en agradecimiento. Las visiones religiosas se multiplicaron. Un caballero juró que Juan Bautista apareció, señalando los puntos débiles. Los civiles informaron que ángeles reforzaban las murallas por la noche. El campamento otomano tenía sus propios informes sobrenaturales. JYN protegía a los cristianos. El fantasma de Constantino XI recorría las almenas de las murallas. La situación de abastecimiento se volvió desesperada para ambos bandos. Los otomanos consumían diariamente alimentos para 70.000 hombres. Los caminos, cortados al reabastecimiento, lo racionaron todo. Pero aquí está la brillantez estratégica, los caballeros habían planeado esto. Enormes cistes almacenaban agua durante un año. Los depósitos de grano podían durar 6 meses. El aceite y la grasa los habían estado almacenando durante 3 años. A mediados de julio, llegó la hora de la verdad. Las murallas finalmente cayeron. 27 de julio, 4 de la mañana. El Consejo de Guerra otomano tomó su decisión. Se habían abierto 3 brechas, la torre de la calle María, la sección italiana y la posición crítica, el puesto de la calle Pablo, donde se encontraba el contingente francés. 20.000 soldados se ocultaban en la oscuridad. Las genízaras de élite liderarían, seguidas por las tropas provinciales. Luego, una ola final de voluntarios en busca del paraíso. El amanecer rompió como sangre sobre el agua. Los tambores otomanos retumbaron. La señal de ataque. 20.000 voces rugieron. Haya Akber. El suelo tembló con pies corriendo. Esto era el asalto principal que lo decidiría todo. La brecha en el puesto de Street Pool tenía 9 metros de ancho. Escombros formando una rampa irregular en un ángulo de 35 grados. Perfecto para el asalto. O eso parecía. Las primeras genízaras llegaron a la pendiente corriendo. Cimitarras alzadas. La flor del poderío militar otomano cargando hacia la historia. Entonces la física se convirtió en su enemiga. El pie del primer guerrero golpeó lo que parecían escombros de un establo. En cambio, su bota resbaló de lado. La mezcla de aceite, 3 partes de aceite de oliva, 2 partes de grasa animal, 1 parte de agua, había sido vertida justo antes del amanecer, aún fresca y resbaladiza. Movió los brazos como molinos de viento, tratando de recuperarse, y luego se estrelló hacia atrás contra sus camaradas. Pero aquí es donde se vuelve una locura. El efecto dominó. Un hombre con armadura que caía se convertía en una bola de bolos humana. La segunda fila, cargando con fuerza, no podía detenerse. Se amontonaron sobre los caídos, se deslizaron, creando una catástrofe creciente de extremidades y armas enredadas.
La brecha se obstruyó con sus propios atacantes. Desde arriba, los ballesteros del hospital tenían blancos perfectos. No eran guerreros en movimiento. Eran hombres que luchaban por ponerse de pie, por arrastrarse, por escapar de la presión de cuerpos tras ellos. Cada virote daba en la carne. Las matemáticas eran brutales. Un ballestero podía disparar 8 virotes por minuto. 50 ballesteros en la recámara significaban 400 virotes por minuto cayendo sobre masas apiñadas. Impacto estadístico. En los primeros 20 minutos, 2000 otomanos murieron en una brecha de 9 metros. Pero entonces, los oficiales otomanos reconocieron la trampa. Ordenaron a los hombres que trajeran arena y serrín de las obras de asedio. Bolsas de tierra volaron de mano en mano. Si lograban cubrir el petróleo, crear tracción, el asalto podría continuar. Por un momento, funcionó. Nuevos genicerios ganaron terreno en las secciones cubiertas de arena. La contraadaptación del caballero fue brillantemente brutal. Se habían preparado para esto. Aparecieron nuevos calderos, no de aceite esta vez, sino de la misma mezcla calentada hasta la ebullición y mezclada con cal viva. No se trataba solo de hacer que los hombres resbalaran. Se trataba de crear un entorno donde el combate se volviera imposible. La mezcla hirviente golpeó la arena y creó nubes de vapor. Una rápida escalada quemó el cuero y encontró huecos en la armadura. Los hombres que se habían mantenido en pie gritaron de repente, arrastrándose los ojos. La arena se convirtió en una pasta ardiente. La brecha se convirtió en una visión de vapor infernal. Gritos, el hedor de carne quemada. Viñetas de combate individuales emergieron del caos. Un oficial jenicerio, Hassan el Audaz, logró llegar a la cima de la recámara. Durante 30 segundos, luchó contra 3 caballeros simultáneamente. Su cimitarra, un borrón de movimiento. Entonces, su pie encontró una mancha de aceite. Al caer, la masa de un caballero encontró su yelmo. Su cuerpo rodó pendiente abajo, derribando a una docena de hombres que intentaban subir. El caballero francés Guillaume Dane dejó este relato. Llegaron como leones y murieron como ovejas. La brecha bebió su sangre, la mezcló con aceite, creó un lodo carmesí que ningún hombre podía cruzar. Vi guerreros de élite, hombres que habían conquistado medio mundo, reducidos a arrastrarse, resbalarse, morir sin siquiera cruzar espadas con nosotros. Entonces llegó la herida y la carga de Dorbison. El momento que resonaría a través de los siglos. El gran maestro observaba desde la segunda línea cuando 5 virotes de ballesta lo alcanzaron casi simultáneamente. Uno le atravesó el hombro, otro se alojó en su muslo. 3 más penetraron su peto. Testimonio de la puntería otomana incluso en el caos. La sangre le corría por los pies. Sus ayudantes intentaron traerlo de vuelta. Un gran maestro muere de pie, gruñó. Luego, increíblemente, avanzó. Lo que sucedió después todavía hace que los historiadores sacudan la cabeza. Dobuson, chorreando sangre, izó el estandarte de la orden y cargó contra la brecha. No desde arriba, sino que descendió al campo de batalla. Los caballeros que lo vieron juraron que brillaba, probablemente como la luz del sol sobre sus armaduras manchadas de sangre, pero el efecto fue eléctrico. ¡Caminos! ¡Caminos! ¡Calle John y Victoria! Gritó por las murallas. Los defensores, que habían estado rotando para descansar, tomaron sus armas y siguieron a su líder moribundo. La contracarga golpeó a las fuerzas otomanas justo cuando habían alcanzado la cima de la brecha gracias a su superioridad numérica. Pero esperen, la cosa se pone aún más increíble. Dorbison no debería haber podido luchar. La pérdida de sangre debería haberlo derribado. Sin embargo, los testigos lo describen matando a 5 hombres en combate singular. Su espada nunca falló a pesar de heridas que habrían fallado a un buey. Los historiadores modernos sospechan que se trata de adrenalina y posiblemente opio para el dolor. Pero los relatos contemporáneos lo calificaron de milagroso. La situación cambia. La moral otomana se derrumba. Imagina que eres un soldado otomano. Has cargado a través del infierno. Tus camaradas mueren a montones. No puedes mantener el equilibrio. Tus unidades de genízaros de élite están siendo masacradas por ballesteros inalcanzables. El vapor te ciega. La cal viva te quema. Y ahora, en medio de este caos, aparece un anciano empapado en sangre que debería estar muerto, seguido de caballeros que cantan himnos mientras matan. El pánico comenzó en el centro y se extendió como una plaga. El gran maestro no puede morir. Alguien gritó en turco. Su Dios los protege.
Hombres que se habían enfrentado a la muerte en 3 continentes se derrumbaron repentinamente. El asalto ordenado se convirtió en una ruta. Los cuerpos crearon obstáculos adicionales. Los muertos otomanos se amontonaban tan alto que formaban barreras. Los hombres que intentaban retirarse resbalaban sobre sangre mezclada con aceite. La misma superficie que había condenado su avance ahora bloqueaba su retirada. Los caballeros se adentraron en la presión, mazas y espadas subiendo y bajando con precisión mecánica. Esto ya no era una batalla. Era una carnicería, múltiple. Pero entonces los momentos siguieron invirtiendo el flujo. Una nueva unidad de jenízaros atravesó por la izquierda, ganando las murallas. El contingente inglés contraatacó, liderado por John Kendall, quien, según se informa, mató a 12 hombres antes de ser abatido. Los otomanos desplegaron sus reservas. Los caballeros hicieron sonar todas las campanas de las iglesias en los caminos. La señal para la movilización total. Cocineros, mozos de cuadra, sacerdotes, todos los que podían empuñar un arma corrieron hacia las murallas. Una sobrecarga sensorial consumió la brecha. Gritos en una docena de idiomas. Metal contra metal creando una sinfonía diabólica. El olor, aceite, sangre, carne quemada, intestinos vaciados y cal viva creando un hedor que hacía vomitar a los guerreros endurecidos. La visibilidad se redujo a pies mientras el vapor y el polvo se mezclaban. Los hombres mataban a todo lo que se movía, a veces a sus propios camaradas. El caballero inglés que defendió la brecha merece una mención especial. Sir Thomas Sheffield, ya herido en el brazo, vio a los otomanos abrirse paso cerca de su sección. Se plantó en una parte estrecha de la brecha por donde solo 2 hombres podían pasar a la vez. Durante 10 minutos, cronometrados por las campanas de la catedral, resistió oleadas de atacantes, y fue encontrado muerto, aún en pie, con la espada rota, rodeado de 23 cadáveres otomanos. Cuando el sol alcanzó su cenit, sucedió lo imposible. El asalto otomano, que debería haber abrumado a los defensores por su superioridad numérica, había destrozado la física y la psicología. Pero el día no había terminado. Unidades otomanas de refresco se prepararon para otro ataque. Los defensores estaban exhaustos, con pocas flechas de ballesta, muchos heridos. Entonces llegó el momento que quebró la moral otomana para siempre. Apareció el propio Messi Pasa, reuniendo a sus fuerzas para un asalto final. Había retenido a su guardia personal, 2000 soldados de refresco. Si alguien podía tomar la brecha, eran estos hombres. Formaron y comenzaron a avanzar. Dioron, quien por derecho debería haber estado muerto o inconsciente, apareció de nuevo en las murallas. La sangre lo cubría de pies a cabeza, la suya y la de sus enemigos. Alzó una cruz sobre sus cabezas y gritó algo. Los relatos difieren en cuanto a las palabras exactas, pero el efecto fue inmediato. Todas las campanas de las iglesias en las calles resonaron. Todos los defensores que pudieron resistir aparecieron en las murallas. Las mujeres trajeron aceite fresco para verter. Los niños estaban listos con virotes de ballesta. Los guardias otomanos echaron un vistazo a la brecha. El cadáver obstruía, manchado de aceite, la puerta al infierno empapada de sangre, y se detuvieron. Simplemente se detuvieron. Entonces, sin órdenes, comenzaron a retroceder. El asalto había terminado. Al ponerse el sol el 27 de julio, algo sin precedentes había sucedido. La retirada comenzó como un goteo. Se convirtió en una inundación. Los oficiales otomanos gritaban órdenes, amenazaban con ejecuciones, pero la disciplina se había hecho añicos como un cristal. Los hombres de la élite yánice, que nunca se habían retirado en su vida, retrocedieron tambaleándose de las murallas, con los ojos abiertos por algo más que miedo. Ya se habían enfrentado a la muerte antes. Esto era diferente. Era la física misma vuelta en su contra. La revelación de las bajas llegó al atardecer. 9000 otomanos muertos en un solo día. 9000, que esa cifra se asiente. Solo la brecha en el puesto de Street Paul contenía 3.500 cadáveres en un espacio de 9 metros de ancho. Los cadáveres se apilaban tan alto que los últimos atacantes habían estado trepando sobre sus propios muertos. La mezcla de aceite y sangre había creado una pasta horrible que tardaría días en desaparecer. Pero la verdadera genialidad aún no se había revelado. La supervivencia de Dobas desafiaba la lógica médica. 5 virotes de ballesta. Pérdida masiva de sangre, luchando durante horas con armadura completa bajo el sol de julio. Cuando sus ayudantes finalmente lo convencieron de aceptar el tratamiento, el cirujano hermano Dominic,
un alemán que había estudiado en París, descubrió algo extraordinario. 2 virotes habían pasado milagrosamente por los órganos principales. Los otros habían impactado en los refuerzos de la armadura, penetrando, pero no profundamente. La cirugía en sí se convirtió en leyenda. Sin anestesia, salvo vino y opio. Dorvasaur insistió en mantenerse consciente, dictando órdenes mientras el hermano Dominique extraía puntas de flecha. Si duermo, me creerán muerto, dijo. Los caminos necesitan ver a su amo de pie. Apareció en las murallas esa misma noche, vendado pero erguido. Bajas nocturnas, 200 muertos, 400 heridos. Una tasa de bajas del 40% entre los 1500 combatientes. Todos los caballeros franceses en el puesto de la calle Paul presentaban heridas. El contingente inglés perdió la mitad de sus efectivos, pero resistieron. Contra 20.000 atacantes, resistieron. El campamento otomano esa noche era el caos encarnado. Los heridos gritaban pidiendo agua. El hedor de la derrota, literal y metafórica, lo cubría todo. La deserción comenzó de inmediato. Las tropas provinciales, al ver lo que le sucedió a los genízaros de élite, simplemente se desvanecieron en la oscuridad. Al amanecer, 5.000 hombres habían desaparecido. La enfermedad siguió a la derrota como un perro leal. La disensión se extendió por el campamento otomano. 70.000 hombres en el calor del verano con instalaciones sanitarias inadecuadas. En una semana, morirían más hombres por enfermedades que los caídos en el asalto. La moral se desplomó aún más cuando se corrió la voz de que los caballeros habían tratado bien a sus prisioneros musulmanes, mientras que los heridos otomanos fueron abandonados a su suerte. Lo que sigue parece fantasía, pero es un hecho documentado. El 7 de agosto, se reunió un consejo de guerra otomano en pleno. Messie Parasá se enfrentó a una rebelión de sus propios oficiales. El comandante genicero habló primero. Somos guerreros, no cabras montesas. Denos enemigos contra los que luchar, no piedras manchadas de aceite que escalar. El jefe de artillería añadió su opinión. Mis cañones han abierto 3 brechas. Si el valor otomano no puede con ellos, quizás tenga límites. Surgieron historias personales de ambos bandos. El caballero inglés, John Kendall, hallado muerto en su puesto, había luchado con un brazo roto atado a su escudo. Según su escudero, el dolor era la forma en que Dios lo mantenía despierto. María, la niña que detectó la mina, murió en un bombardeo 3 días después del asalto, no sin antes ser adoptada formalmente por la orden, la única mujer miembro de su historia. La decisión de Messie Parasá llegó el 17 de agosto. Quizás su nacimiento cristiano lo influyó. Quizás ver la brecha llena de musulmanes muertos le rompió el corazón. Quizás simplemente reconoció lo imposible. Pero su orden fue clara. Navegamos con la marea de la mañana. La retirada fue más pánico que estrategia. Los otomanos abandonaron toneladas de suministros. Varios cañones demasiado pesados para moverse con rapidez y cientos de heridos. El gran basilisco, el cañón que había destrozado la torre de la calle Nicolás, fue clavado y abandonado. Al desaparecer las velas otomanas, las campanas de las iglesias resonaron en las calles. No el frenético estruendo de la alarma, sino el firme y triunfante repiqueteo de la victoria. La celebración inmediata se mezcló con la realidad agotada. Sí, habían ganado, pero ¿a qué precio? La ciudad estaba en ruinas. Cientos de familias lloraban a sus muertos. Los suministros de alimentos escaseaban peligrosamente, y todos sabían que se trataba de un respiro, no de una victoria definitiva. Los otomanos regresarían algún día. Guizong ordenó algo extraordinario. Un entierro honorable para todos los caídos otomanos. Caballeros y turcos fueron separados, pero ambos recibieron los derechos que les correspondían. Las fosas comunes estaban marcadas con sencillas lápidas que decían, hombres valientes lejos de casa. Incluso en la victoria, la caballerosidad perduró. La niña que salvó la sección recibió un honor ostuoso, único en la historia de la orden. El nombre de María fue inscrito en los registros como Hermana María, defensora de la fe, enemiga de las mentes, amiga de Cristo. Sus padres recibieron una pensión vitalicia. Lo que hizo llorar a los soldados no fue la muerte. Fue el periodo posterior. Los prisioneros otomanos, que esperaban ser torturados y ejecutados, recibieron tratamiento médico. Muchos se convirtieron no por la fuerza, sino por la conmoción ante la misericordia cristiana. Se conserva el testimonio de un oficial genízaro. Vinimos a matar cristianos y aprendimos lo que los cristianos realmente son. La Virgen de Filos,
llevada todas las noches por las murallas, fue acreditada con la victoria. 15 testigos distintos juraron haberla visto señalar los puntos de peligro. Los historiadores modernos señalan que el portador del icono, el hermano Paulo, fue también el mejor ingeniero militar de la orden. Quizás la inspiración divina tuvo ayuda terrenal, pero la victoria en Rhodes resonaría mucho más allá de estos muros ensangrentados. El impacto estratégico fue inmediato y duradero. Las carreteras le dieron a la cristiandad 42 años de vida, hasta 1522, cuando Zuleano el Magnífico regresó con una fuerza abrumadora. Pero esos 42 años importaron. Le dieron tiempo a Europa para fortalecerse, prepararse y unirse. Cuando los otomanos finalmente tomaron las carreteras, se enfrentaron a una Europa diferente, una que había aprendido las lecciones de 1480. La adaptación militar otomana comenzó de inmediato. Nunca más asumirían que una brecha significaba la victoria. Los nuevos manuales de asedio abordaron específicamente el problema de las carreteras, como asaltar las laderas de escombros. Se desarrollaron contramedidas, tablones de madera, suministros avanzados de arena, zapatos especiales con clavos. La era de la simple fuerza abrumadora había terminado. La reacción europea fue electrizante. La llamaron la última victoria de las cruzadas. D'Orbazón se convirtió en cardenal y murió en 1503 con todos los honores papales. Pero lo más importante es que los ingenieros militares de toda Europa estudiaron las carreteras obsesivamente. ¿Cómo habían detenido las murallas medievales a la artillería moderna? ¿Cómo habían detenido 500 caballeros a 70.000 soldados? La respuesta revolucionó el diseño de fortalezas. El fuerte estelar de ángulo bajo, diseñado para crear campos de batalla, evolucionó directamente de las lecciones de caminos. El principio era el mismo: no te limites a bloquear al enemigo, canalízalo hacia zonas donde la física y la potencia de fuego multiplican la ventaja defensiva. Desde Italia hasta los Países Bajos, surgió una nueva generación de fortalezas. Las tácticas de brecha resbaladiza se extendieron como la pólvora. Todas las fortalezas, desde Viena hasta Malta, almacenaban aceite y grasa. Los manuales detallaban las proporciones exactas de la mezcla, el momento óptimo de vertido y cómo combinarla con cal viva para obtener el máximo efecto. Lo que comenzó como una innovación desesperada se convirtió en una práctica habitual. Los historiadores militares modernos establecen paralelismos con la guerra asimétrica. Ante una abrumadora mayoría, el defensor debe multiplicar su fuerza mediante la manipulación del entorno. Haz que el enemigo luche contra el terreno, no solo contra ti. Las batallas modernas, desde Stalingrado hasta Faluya, evocan los escombros de los caminos, los espacios reducidos y la física que derrota a la superioridad numérica. Pero los caminos enseñan lecciones más profundas sobre la innovación defensiva. Los caballeros no tenían armas secretas ni tecnología superior. Tenían aceite de oliva, algo que cualquier cocinero poseía. Tenían la gravedad al alcance de todos. Lo que realmente tenían era la creatividad para combinar elementos comunes y obtener una ventaja poco común. D'Aubasor himself left writings on the siege. Is key insert. The enemy expects us to fight as we have always fought. Our victory lies in fighting as no one has fought before. This principal tactical innovation over traditional valor would reshape military thinking. The philosophical implications resonate today. Technology doesn't always trump numbers. Innovation doesn't require complex tools. Sometimes the greatest victories come from seeing ordinary things. Oil, Ravel, Gravity in Extraordinary Ways. David's slingshot defeats Goliath not through divine intervention, but through unexpected application of simple physics. What Rhodes really demonstrated was the power of prepared ground. Every barrel of oil had been stockpiled for years. Every angle of rubble had been calculated. When the crisis came, the knights didn't innovate on the fly. They executed a plan years in the making. Preparation multiplied their effective force a 100-fold. The final lesson is about morale. 20,000 Ottomans didn't flee from 500 knights. They fled from the psychological shock of their own helplessness. Elite warriors reduced to sliding and falling broke something fundamental in Ottoman confidence. Rhodes proved that making an enemy feel foolish can be more powerful than making them feel afraid. 500 knights had indeed made 70,000 soldiers slip and fall, not through magic, but through the weaponization of physics itself.
Sometimes the greatest victories come not from strength, but from making your enemy's strength worthless. In the end, the Ottomans brought ladders to climb walls, not slip down rubble.